Dios. ¿Dónde nos quedamos? Estamos viendo el capítulo 9. ¿Sí? Y bueno, recordando un poco, semanas anteriores hemos visto que había había muchos problemas en esta iglesia, ¿verdad? Si bien era una iglesia que se había fundamentado en la verdad de Cristo, pues aquí vemos el riesgo que se tiene de no permanecer en esa verdad, de empezarnos a diluir o empezar a tomar otros principios o otras ideas o cualquier cosa fuera de la palabra de Dios que nos empieza a desviar, como lo hizo aquí con nuestros hermanos en Corinto. Los empezó a desviar a tal grado que empezaron a actuar en contra de la fe que habían creído. Y tenían cantidad de situaciones, y aquí se trató otro tema en estos últimos versos que hemos estado viendo. Con respecto, sabemos que muchos de los hermanos que estaban en Corinto eran griegos y venían, de una religión de muchos dioses. Y había en esa ciudad, pues había cantidad de templos, de adoración a tantos dioses y tantas cosas de lo que habían salido estos hermanos, pero que tenían conflicto en entender la libertad que Dios les había dado. Y había situaciones como en toda iglesia. Recordamos cuando mencionábamos, por ejemplo, en nuestro país hay un problema entre los cristianos a veces con ciertas situaciones que se dan en la tradición en la que vivimos. Algo que decíamos era, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el pan que se le llama así, no el pan de muertos? ¿Sí recordamos? ¿Se puede comer? ¿No se puede comer? Ya vimos este punto. Y Pablo hace un apartado que fue la semana anterior con respecto a, había algunos que estaban dudando. O sea, habían llegado a tal grado que estaban dudando de su apostolado y de que Dios lo había mandado. Dios lo había mandado a predicar el evangelio, Dios es el que lo había llamado. Y también nos daba un principio bien importante, ¿no? Que decíamos, si bien hoy en día vivimos en iglesias, hay iglesias allá afuera donde se dedican pues realmente de una forma incorrecta, ¿no? Ilícita, fuera de la voluntad de Dios, a pedir dinero para enriquecer los bolsillos de unas personas, pero que no cayéramos en el extremo de no entender el principio de Dios, que la iglesia necesita recursos para sostenerse y para crecer. Es algo normal y natural. Yo le decía, no porque seamos cristianos, por ejemplo, aquí no nos cobran la renta de este lugar, no nos cobran la luz, no nos cobran el agua, es decir, no vamos, oye, es una iglesia cristiana y no nos cobran, ¿verdad? Y también veíamos que hay algunos que Dios llama a tiempo completo a la obra de Dios y que esos son dignos de recibir un sustento para él, y si está casado, para su familia, para vivir dignamente de parte de la congregación, sin los abusos que hoy se viven, ¿verdad? Ustedes creo que ya lo saben claramente, pues cuáles son los abusos que hoy existen. Pero le decía, es bien importante el no irse a un extremo. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, no, pues es que los pastores no hacen nada, que se pongan a trabajar. Le decía, no, si bien es cierto que hay unos que sí, no hacen nada, pero hay otros que están verdaderamente dedicados y llamados a la obra de Dios, ¿no? Y eso es un trabajo, y eso es algo digno, y no se está... créame que el ministerio, cuando verdaderamente es hacer lo que Dios manda, pues no es tan sencillo. Pero él retoma una parte aquí en el verso 19, que es donde nos quedamos, con respecto a esta sabiduría y esta madurez que debemos de tener todos. Porque hablaba algo bien importante, que él rehusaba aún su derecho a recibir una remuneración económica con respecto a su trabajo para que el evangelio siguiera siendo predicado sin interponerse nada. Esto es algo bien importante. Nosotros debemos de tener esa convicción de predicar el evangelio, como lo decíamos, a tiempo y fuera de tiempo.
No nada más es a unos cuantos les toca predicar, a todos los hijos de Dios nos toca predicar el Evangelio, claro, con nuestras palabras y también con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir. ¿Usted está cumpliendo esa labor que Dios le ha mandado hacer? Pues mire, va a encontrarse una situación como la que se encontraba el apóstol aquí. En esta iglesia había dos culturas que predominaban: los cristianos judíos, que venían, que vivían según y venían con esas tradiciones, ¿no?, de la ley de Moisés, y los cristianos gentiles, que estos cristianos, estaban libres de la ley de Moisés, pero tenían ciertas cosas con las que venían de sus antiguas religiones. Y aquí el apóstol Pablo se encontraba con esos dos tipos de personas, en general, esos tipos de diferentes culturas. Entendemos, los cristianos judíos pues venían de toda una tradición anterior, ¿no? Venían de los padres de la fe. Ellos de alguna forma habían escuchado del Dios que hoy creían en plenitud, ¿no? Ya con el mensaje completo y totalmente revelado en nuestro Señor Jesucristo. Y había los hermanos que nunca habían escuchado de Dios. Había estos hermanos que eran griegos o tal vez de otro pueblo, que venían sin conocer absolutamente nada. Y tiene sus complicaciones cuando esto sucede en las iglesias. Si bien no vivimos eso nosotros como iglesia local, pero sí tenemos diversidad de situaciones, ¿no? Hasta en todo sentido, ¿no? Unos vienen de una familia que se crió de una forma. Hay iglesias donde hay hermanos de diferentes partes del mundo que vienen de diferentes culturas y que tienen diferentes situaciones. Y aquí este mensaje principalmente es de tener sabiduría de parte de Dios para predicarles el Evangelio con amor y con la verdad de Dios, y que las situaciones culturales no nos estorben. Podemos cerrarlo un poquito más. Yo le decía hace una semana o dos, ¿qué sucede si en algún momento nos invitan a predicar a una iglesia o a un lugar donde, por ejemplo, los hermanos ahí, principalmente las hermanas van de falda larga y con su velo? Hay iglesias todavía así. Y te invitan a algún lugar de esos y te invitan a predicar, y ellos son celosos de esa tradición. Si bien nosotros a la luz de la palabra entendemos que realmente la apariencia externa por sí no santifica, aunque debe de ser mi apariencia externa un reflejo de lo que yo soy, porque ellos le dan como un énfasis, ¿no?, a ese tipo de vestimenta, ¿no? Como si al venir de esa forma vestido, pues soy más santo o estoy cumpliendo la voluntad de Dios, cuando en verdad no es así. Pero cuando se me presenta una situación así o diversas situaciones, pues yo tengo que tener la sabiduría de Dios para ir a predicar, para ir y compartir con esos hermanos, y que estas situaciones no me estorben. Mire, vamos verso 19. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo, entendemos, él era libre de las restricciones dietéticas que la ley mosaica imponía a los judíos. Él andaba en una libertad, es más, lo veíamos, ¿no? Él económicamente era libre de la iglesia, porque él trabajaba y él se sostenía. Porque llegó a pasar en las iglesias que a veces empiezan a ahorcar al pastor diciéndole, si tú no te sometes a esto, pues ya no te vamos a sostener. Como le decía, ¿no? Si, no, el pastor no está predicando lo que nosotros queremos, pues entonces ya no doy, ¿no? Y con eso empiezan a querer como someter a los pastores, y aquí vemos el apóstol Pablo no tenía ningún problema con respecto a ello, ¿no? Era algo notable, algo de testimonio
a nuestras vidas, ¿no? Él era libre, claro, de la ley mosaica, él era libre, dependiente de la dependencia económica, pero algo bien importante, él podía con esa libertad relacionarse con cualquier creyente de la iglesia de Corinto sin que algo se le interpusiera. Vemos una situación que sucede con Pedro, no es el tema, pero tiene algo mucho que ver, ¿no? Una vez Pablo reprende fuertemente a Pedro porque estaban ahí en la iglesia y bueno, compartían el pan a veces al final, y estaba Pedro, y mientras no estaban los judíos, él actuaba de una forma diferente. Cuando llegaron un día ahí los hermanos judeo-cristianos, podemos entenderlo así, él empieza a cambiar y empieza a hacer a un lado a los otros hermanos. Y el apóstol Pablo lo reprende fuertemente. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es que la iglesia se una, no que se divida. Es más, a veces hasta las situaciones económicas y sociales dividen a las congregaciones. De este lado los ricos y de este lado los pobres. De este lado los que tienen tal vez una preparación, tal vez tienen un título, una profesión, una maestría, un doctorado, y del otro lado, bueno, pues a los que apenas acabaron la primaria, ¿no? O hay iglesias que segmentan, hay iglesias que solamente se dedican nosotros vamos a ser una iglesia para jóvenes. Y cuando llega una persona mayor, está tan segmentado esa congregación en su supuesta visión, que una persona ya tal vez más madura dice, no, es que aquí no me hallo. Porque segmentan los diferentes grupos, y aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar, bueno, Dios mismo nos va a enseñar que no es algo correcto. Debemos de unirnos como hermanos, y algo bien importante, hermano, hay que darnos esa oportunidad de conocernos. A veces venimos con diferentes situaciones del mundo, de los prejuicios que nos anteponemos unos a otros. Y yo he visto que eso se llega a dar en la iglesia. Dicen, no, es que como que ese hermano no es como nosotros, ¿no? Obviamente, no estoy diciendo que no pueda haber como un grupo de hermanos que se lleven más, eso es algo normal. Pero que no se empiece a fragmentar y a segmentar la congregación. Y que se empiecen a ver como, ustedes son menos que nosotros, ustedes son más. Aquí pudieran decir los hermanos que venían de descendencia judía, es que nosotros somos más que ustedes. Porque nosotros venimos del pueblo escogido por Dios, y nosotros venimos, y los otros, no, es que nosotros somos mejores. Porque ustedes ahí teniendo la verdad, pues ustedes se volvieron a la religiosidad y nosotros somos mejores, y cada quien pudiera empezar ahí con problemas y situaciones. Y el problema es que aquí el ministro no podía fomentar esas situaciones, sino daba un ejemplo de que él se volvía por amor, pues en el momento en el que estaba con los demás hermanos. Imagínense un evangelista que no entiende esto, pues ¿a dónde va a ir a evangelizar? No, a mí Dios solamente me llamó a auditorios de 2,000 personas para arriba. Bueno, pues qué padre, ¿no? No, a mí solamente Dios me mandó a evangelizar, pues cuando me lleven, o sea, yo como que dormir en cualquier lugar, no, yo en un hotel, y yo quiero tal equipo, yo quiero tales cosas, y empezamos a actuar de una forma incorrecta. Vean, dice el verso 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo empieza por su propia gente. Y él se apega al principio a los judíos primeramente, y también a los gentiles que Dios le había llamado, ¿no? Pablo era judío, era hebreo de hebreos.
Pero cuando decía que él se hacía judío para los judíos, quiere decir que menguaba en ciertas cosas. Dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, y cuando está hablando aquí la palabra ley está aludiendo a la ley mosaica, precisamente a la parte civil y ceremonial de esa ley que cargaban los judíos, a la ley ceremonial, a todo lo que en su momento, y no estamos menospreciando, ¿verdad? Porque Dios dio muchas cosas de ello. Pero Dios, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él viene a cumplir esa ley que nadie más podía cumplir. Y hoy cumplimos nosotros esa ley en Cristo Jesús. Esto es algo que, bueno, muchos de los judíos no entendían. Entonces, Pablo, cuando iba a predicar y se encontraba con estas personas que eran judías, se volvía conforme ellos, no sujetándose a esa ley ceremonial, sino no siendo estorbo para los demás. Mire, y le voy a dar algunos ejemplos de lo que él hizo. Pablo circuncidó a Timoteo. Usted anótelo ahí, búsquelo en su casa en Hechos 16:3. Pablo dejó que se circuncidara a Timoteo por causa de los judíos. ¿Para qué? Para que eso no les fuera estorbo. Es decir, iba a ir el joven Timoteo y les iba a hacer un estorbo tan grande a estos hermanos judíos que él no fuera circuncidado, que no iban a escuchar el mensaje de Dios. Mire lo que yo le decía, si un día, no sé, me invitaran a una iglesia donde la mujer tiene que ir de falda, de velo, yo tengo que ir tal vez de traje con corbata, porque si no es algo malo. Si yo voy así como estoy ahorita y mi esposa va de pantalones, ya los hermanos no me van a escuchar. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues que se ponga su falda, que se ponga su velo, nosotros entendiendo que es solamente una vestimenta, pero no vamos a estorbar para que lo que Dios nos mande a hacer. Le digo, Pablo permitió que se circuncidara a Timoteo por causa de los judíos. Eso lo encuentra en Hechos 16:3. Entendemos, la circuncisión pues solamente era un reflejo de lo que venía a ser. Ya no tenía por qué circuncidarse Timoteo, ¿sí entendemos eso? Sino él lo permitió por causa de los judíos, para que eso no les fuera tropiezo de lo que iba a ser este siervo de Dios en ese lugar. Hizo también una vez un voto nazareo para expresar a Dios su agradecimiento. Esto lo puede encontrar en Hechos 18:18. Usted búsquelo ahí en su casa. Hizo un voto nazareo para expresar a Dios su agradecimiento. También él se purificó junto a 4 nazareos y pagó sus gastos para la ofrenda sacrificial. Esto lo encuentra en Hechos 21:23. ¿Entendemos? Pablo ya conocía, tenía esa plena convicción, por ejemplo, que la circuncisión de la carne nada era, sino lo importante era la del corazón. Pablo entendía que tal vez estos votos pues nada eran si verdaderamente no se vivía consagrado y rendido completa y totalmente a Dios. Pero él participó de estas cosas para no ser estorbo a los demás. Esto es una enseñanza de verdadero amor hacia las personas, porque debemos de entender, el mundo tiene una necesidad, hermano, grande de escuchar el mensaje de Dios.
Entonces, si yo tengo que menguar en ciertas cosas, y esto no es hacerme como ellos, ¿verdad? Porque le decía, algunos toman mal este entendimiento y dicen, es que voy a ir al antro a evangelizar a mis amigos, ¿no? Es que me voy a tomar unas porque, pues, como están ahí brindando, pues, para que no, pues ahí no es el mejor momento, ¿verdad? Eso es llevarlo a un extremo, este entendimiento. No, sino a veces hay que menguar en ciertas cosas porque nos empezamos a volver en nosotros mismos sectaristas. Y empezamos a menospreciar a las personas que no tienen, que no conocen de Dios. Y llegamos y le decimos, es que tú estás así porque no conoces. ¿Usted cree que con esas palabras usted va a llevar a la persona a Cristo? Pues claro que no. Tú sabes que están así porque no conocen. Eso es una verdad, ¿sí o no es una verdad? Están en esa condición porque no conocen a Dios, pero será la forma más sabia que muestra amor y más prudente llegar y decirle, es que estás así porque no conoces a Dios. Pues no, ¿verdad? O hacerme como, yo soy tan santo que tu pecado, no me quiero acercar a ti. Entonces, ¿a quién le voy a predicar? O sea, nos empezamos a meter en una burbuja cristiana, donde todo tiene que ser cristiano, donde todo tiene que tener un pescado, donde todo tiene que tener, no sé. Es más, en este momento ha crecido mucho eso, ¿no? Las escuelas, y no estoy diciendo que esté completamente mal, ¿no? Las escuelas cristianas y todo cristiano y cristiano y cristiano y cristiano y cristiano y es bueno la convivencia cristiana, pero a veces nos encerramos tanto y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser luz en el mundo, a ser la sal de la tierra. Y aquí lo que vemos, imagínense, Pablo era judío y él sabía todas estas cosas. Y cuando Cristo se le presenta camino a Damasco y él cae postrado y él le revela su evangelio y él le revela la verdad y lo hace libre de esa ley que más que acercarlo a Dios lo esclavizaba a preceptos de hombres y lo alejaba de Dios mismo por sentirse ellos superiores a los demás. Pues bueno, él en amor volvía a permitir ciertas cosas que no transgredían completa y totalmente la palabra de Dios, porque muchas de estas tradiciones tenían un fin y un significado que los judíos no lo entendían. Pero era algo, en un principio fue bueno, porque la ley es buena, porque es la ley de Dios. Pero a veces nos volvemos tan así que dicen, no, pues ¿quién se va a acercar así como es usted, hermano, a Dios? Hablándoles que son unos pecadores. Sí lo son. Eso ni duda alguna, ¿no? Pero no teniendo amor. Pues usted ¿cómo era? Igual o peor. Es más, usted sigue teniendo esa lucha. ¿O no? ¿O no seguimos fallando, no seguimos yendo muchas veces en contra de la voluntad de Dios? O sea, hoy estamos en este lugar por nuestros méritos. Hoy somos hijos de Dios por nuestros méritos o por la obra de Cristo. Entonces debemos de llevar a la gente a Cristo. Pero también es algo bien importante, ¿no? Mostrar esa sabiduría y ese amor para con los demás, como lo hizo este hombre. Dice el verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Miren, entendemos esto, ¿no? Dios entregó a los judíos su palabra, ¿no? Pasando por alto a las demás naciones en ese momento, ¿no? En ese tiempo, Dios escogió soberanamente al pueblo de Israel para Él mostrarse.
Y vemos el otro lado cuando Dios empieza a manifestar que se iba a alcanzar, ¿no?, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación, y que hoy, en este momento que está aquí escribiendo esto, era una realidad, ¿no? Había personas que no venían de ese pueblo que hoy creían, hoy nosotros somos de ellos, ¿no? Y bueno, ¿qué sucedía con estos hermanos que se les conoce así, no eran gentiles, ¿no? ¿Qué sucedía con ellos? Se les había que empezar a imponer las leyes judías sobre la comida, sobre la circuncisión, sobre las fiestas. Les podría crear ¿cómo decirlo? Los podía mover de su fe, en empezarles a imponer ciertas cosas. Hoy en día todavía existe esto, ¿no? Hoy algunos dicen, sí, Cristo, pero tú tienes que hacer tales cosas, sí, Cristo, pero tienes que celebrar tales fiestas, sí, Cristo, pero tienes que... ahí están los judaizantes, ¿no?, que quieren tratar de hacer esto con las personas que no son judías. Entonces, cuando Pablo se encontraba con aquellos hermanos que no venían de este pueblo, sino que eran gentiles, que eran griegos o de otro pueblo, pues no los sometía a ese tipo de situaciones, sino él convivía libremente con estos hermanos, pero sin romper absolutamente nada, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Y aquí podemos entenderlo cuando alguien va y predica, le va a predicar a personas que no conocen de Dios y que no tienen absolutamente nada de entendimiento de las cosas de Dios. Y a veces hay que menguar en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el cristiano se puede sentir incómodo en un lugar donde no hay personas cristianas. Y puede decir, no, es que no quiero estar aquí, pero si Dios te llamó a estar en ese lugar para predicar el evangelio, pues debes de entender esto. Ellos están actuando así por su condición. Ellos están actuando así porque pues, no conocen a Dios. Y eso no debe de prohibirte tu poder estar en un lugar donde no hay personas cristianas. Eso no debes de llegar al grado de decir yo solamente le voy a predicar a personas que ya conocen de alguna forma de Dios, que eso es a lo que hoy se dedican muchas iglesias. Hoy muchas iglesias se dedican a sacar personas de otras congregaciones. Y eso no es el principio. ¿Pero por qué? Porque no queremos enfrentarnos a esto, a menguar en ciertas cosas. Esto no es volvernos como ellos, sino entender la condición espiritual en la que están porque no conocen a Dios. Y claro, nos vamos a encontrar, si tú vas y le predicas, Dios te manda a predicarle a personas que no conocen de Dios, y vas a su casa, a algún lugar, te vas a encontrar con cantidad de situaciones que no te van a agradar. Te vas a encontrar con que ya están ahí, se van a pelear enfrente de ti, no sé. Y a veces hasta va a pasar con supuestos cristianos. Una vez me sucedió que unos hermanos me invitaron a comer, terminando. Yo en ese entonces no estaba casado. Y fui ahí con los hermanos. Estábamos en el restaurante y yo se lo digo, después de 5 minutos yo ya me quería ir. Porque empecé a ver cosas que yo dije, ¿estos son cristianos? Cómo se hablaban entre ellos, cómo las palabras que utilizaban, o sea, me resultó a un grado de incomodidad que decía, no, yo a la primera que encuentre me voy. Pero llegó un momento en el que yo me paré al baño, así como para tomar aire, ¿no? Que dije, bueno, por algo suceden las cosas, ¿no? Ya estoy aquí. Entonces voy a menguar, porque no estaba a gusto, yo se lo puedo decir, no estaba a gusto, no me sentía a gusto, y mucho menos porque ellos se decían cristianos. Tal vez si no hubieran sido cristianos, pues hubiera dicho, bueno, pues que se comportan así por eso, ¿no? Pero de una forma así
mal, o sea, mal. Pero dije, bueno, estoy aquí y si yo puedo hacer algo, quiero ser, aunque sea esta hora, este tiempo que esté aquí con ellos, pues ser de bendición, ¿no? Y ya me senté, ellos me empezaron a hacer diferentes preguntas y empecé a hablar con ellos y a exponerles ciertas cosas y dije, bueno, al final de cuentas resultó algo bueno. ¿Por qué? Porque fui y les hablé y les prediqué pues ciertas cosas que ellos tal vez no conocían o no querían realmente como someterse a la verdad de Dios. Y a veces uno se va a encontrar en situaciones donde va a decir, no. Imagínense cuando Dios nos manda a un lugar donde no hay cristianos en ese pueblo. ¿Cómo se va a sentir? Pues incómodo, ¿no? Sí. Y luego la gente a veces es agresiva cuando recibe el mensaje. Hay algunos que lo escuchan, pero hay otros que es agresivo. Es más, a veces hasta cuando usted va a estar en un lugar y va a estar tal vez 10, 15 personas y va a estar hablándoles, de repente se va a encontrar con diferentes situaciones, se va a encontrar con gente que le pone atención, se va a encontrar con gente que se quiere parar y darle uno, se va a encontrar con gente que no le gusta lo que usted está diciendo y usted tiene que menguar por causa del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo se volvía, decía, si estaba con judíos, bueno, participaba de ciertas cosas para ganarlos, para afirmarlos en la fe. Si estaba con personas gentiles, no empezaba con sus cosas de los judíos para que eso no le fuera estorbo a ellos. Mire, si usted está un día con personas que no son cristianas y usted empieza a hablar de una forma sin entendimiento la palabra de Dios, no le van a escuchar. Están ahí sentados platicando de cualquier tema. Oye, ¿tú qué piensas del aborto? Y usted dice, no, es que mire, Dios dice en tal versículo, tal. Ya no le van a escuchar nada. Ahora usted tiene que hablar lo que Dios dice. Pero a veces esas frases que anteponemos, como que cierran a las personas. Ahí viene el religioso, te van a decir, ¿no? Y no porque realmente vivas conforme a Dios, sino porque tu forma de actuar verdaderamente religiosa. Eres de los que andan por ahí en la calle con su Biblia ahí bajo el brazo, así, ¿no? Y ahí viene el religioso. Y para todos, no es que Dios dice esto, y es que abre tu Biblia no, a veces no es así. Recuerdo, ellos no buscan a Dios, pero ellos necesitan escuchar el mensaje. Y usted va y cada uno de nosotros vamos a tener que hacernos siervos. A veces van a llegar, oye, quiero hablarte de Dios. No, ¿tú qué me vas a hablar de Dios? Vete y no sé qué, no, ni me hables. Y tú vas a tener que guardar tu corazón y decir, bueno, está bien, o si no quieres me voy. Y después tal vez en una semana, oye, ¿qué crees? No, perdóname. A ver, ¿qué me querías decir? Pero si tú en ese momento que te dicen, no, a mí no me hables nada, empiezas, es que eres un pecador y por eso no quieres escuchar, ya olvídalo. Es que a veces nos enojamos, ¿no? Nos lo tomamos personal. Nos tomamos personales las cosas y no entendemos que nos tenemos que volver siervos. Me tengo que volver siervo de los demás. Tanto en las situaciones que se dan como iglesia, porque ciertamente hay muchas iglesias hoy en día que necesitan ser reestructuradas. Porque practican y participan de cantidad de cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Pero no podemos llegar como los santos y los piadosos de Dios y decirle, ustedes son lo peor, son la peor iglesia que existe. Claro que no. Porque ahí tal vez también hay hermanos. Y podemos ser de tropiezo, podemos ser de estorbo. El ejemplo aquí que tenemos es muy grande. Dice verso 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos, dice, salve a algunos.
Ese me he hecho débil, cuando está hablando aquí de los débiles, es a los de débil conciencia. Tal vez a los que primeramente empiezan a escuchar de Dios. Y sucede esto, ¿no? Cuando verdaderamente hay una conversión, hay un cambio con respecto a la forma de ver el pecado. Antes nos deleitábamos, nos gustaba y participábamos de ello. Cuando hoy somos cristianos decimos, ya no quiero pecar, ya no quiero ir en contra de la voluntad de Dios. Y a veces el hermano en un buen corazón pues deja de hacer muchas cosas que algunas no tendría que dejarlas de hacer, pero él quiere verdaderamente consagrar su vida. Tal vez el hermano dice, no, es que esto es de los muertos, este pan no está bien. Pero porque él quiere consagrar su vida a Dios. Entonces yo me tengo que volver a su entendimiento para no hacerlo caer. Porque si hay hermanos que verdaderamente dicen, no, es que yo no puedo, yo nada más veo ahí el pan y no, me siento bien raro. Bueno, pues entonces quítaselo por amor a Él. O hay muchas otras situaciones, ¿no?, que se llegan a dar en las iglesias, pero yo debo de entender, si mi hermano está fundamentándose, está creciendo, pues yo, lejos de ser estorbo, tengo que ser bendición a él. Y a veces tengo que, dice, me echo débil a los débiles. A veces tengo que someterme a ciertas cosas que yo entiendo que no tienen nada incorrecto, ¿no? Hay hermanos que pues piensan que la televisión es de Satanás. Ese es un invento del diablo. Y tú lo sabes. Y tú en tu supuesta libertad cristiana empiezas a hablar, ay, no, ¿viste? Bueno, obviamente no hablarías así. ¿Viste la novela? Estuvo re buena, ¿no? Bueno, la serie, ¿no? Sí, ya le quitaron el nombre, ¿no? Ya no son novelas, ahora son series. Y te empiezas a mofar ahí, ¿no? Estuvo re buena y no sé qué. Y el hermano ahí está, no, ¿cómo que vio la televisión? Eso es o sea, está haciendo tropiezo. En verdad está haciendo tropiezo. Si bien la televisión pues no es de Satanás, ¿verdad? No. Que si hay muchos contenidos incorrectos en esa televisión, pues claro que los hay. Pero no todo está mal, ¿no? O sea, no todo es así. Pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo, hay que mostrar el amor que Dios mostró para con nosotros. Imagínense si Dios no hubiera sido paciente, ¿dónde estaríamos? Mire, el débil conciencia lo que necesita es consejo y ánimo para que sea fortalecido en Dios. Dice, a todos me he hecho de todo para salvar a los que más se pueda. La cultura, hermano, no debe de ser un impedimento. Es más, hasta ya dejemos de otros países, yo lo he visto, o sea, los hermanos aquí de Morelos son de una forma, los de la Ciudad de México, y son diferentes a los de Hidalgo, y son diferentes a los de Tuxtla, y tienen diferentes costumbres y tienen diferentes formas. Entonces, cuando alguien es enviado, pues tiene que tener ese corazón de servicio para entender lo que está pasando, cómo son ellos, para acercarlos a la madurez. Sí, porque, mire, es muy diferente, son muy diferentes las situaciones que se viven en diferentes estados de la República, es completa y totalmente diferente. Y Dios me ha hablado mucho en eso, ¿no? Igual es diferente cuando uno va a una iglesia que ya tiene 10 años que cuando uno va a una iglesia que tiene 1 año. Son cosas bien diferentes. Y yo no puedo llegar y
y entenderlo como, todos tienen que ser iguales. Cada iglesia tiene sus necesidades, cada grupo de personas tiene sus necesidades. Claro, esto siempre bajo los principios de Dios, eso no podemos saltarlo, ¿no? O sea, el mensaje de Dios es firme y traspasa la cultura de cualquier lugar, ¿no? Pero sí entendemos que no podemos volvernos como, yo ya conozco de Dios y tú no tienes esa madurez, entonces yo te hago menos. Y yo le digo, hermano, en verdad, dése la oportunidad entre ustedes primeramente, si no, ¿cómo? Si no crecemos, si no, por así decirlo, entrenamos aquí entre nosotros, o sea, si no nos soportamos entre nosotros, que somos la iglesia, ¿no? Aquí se supone, aquí hay pues, cristianos. Si no nos soportamos entre nosotros, si no maduramos, si no aprendemos a ver los unos por los otros, ¿cómo vamos a ver por el mundo? ¿Sí me entiende? ¿Cómo vamos a ver? Si ya entre nosotros, es que el hermano no me saludó, bueno, ve y tú salúdalo. No puedes. O sea, ¿te es difícil? Tal vez no sabes ni oye, hermano, no me saludaste. Ni te vi, perdón. Ok. Si entre nosotros no nos tratamos con ese amor, con ese cuidado, levantándonos los unos a los otros, entendiendo que cada hermano va creciendo espiritualmente diferente y tal vez hay algo que yo ya conozco y tengo esa plenitud, ya Dios me mostró cómo es y al hermano todavía no, pero lejos de yo ayudarlo pues a venirse para acá, lo empiezo a hacer menos, pues estoy faltando. Si yo no puedo tener ese corazón, ese amor para ir y saludar a mi hermano y decirle, hola hermano, ¿cómo estás? Ya tenemos como 2 años aquí, jamás te había saludado. Perdón. ¿Cómo vamos a ir con otro que ni conocemos y que ni conoce de Dios a hablarle y a mostrarle el amor? Porque luego estos mensajes se malentienden, donde, no, esto solamente es para los ministros, para los pastores, es para todos. Mire, segunda carta a Timoteo 2:10. Segunda carta a Timoteo 2:10. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué dice ahí? Todo lo soporto. ¿Lo ha tratado mal un hermano? A mí a veces sí, me han hablado mal. Y te enojas luego, ¿no? Dices, oye, pues ¿qué le pasa? Pero después dices, ok, está creciendo, ¿no? Dios lo está tratando. O tiene este problema. Es un hermano enojón. Es que yo lo veo así porque si no vivimos esto aquí, pues ¿cómo lo vamos a vivir allá? ¿Le han hecho algo, ha ido, no sé, a algún trámite, a algún hospital, alguna dependencia y lo han tratado mal? Uy, no, joven, no se va a poder, fíjese que no me trajo la cartilla de su perrito y la necesitaba. De las vacunas de su perro y no se puede hacer. ¿Y cómo te enojas, no? Porque le preguntaste antes y no te das cuenta que cada momento que tú estás
conviviendo con las personas del mundo, con las personas que no conocen a Dios, es una oportunidad para predicarles. Y te enojas y haces un aspaviento ahí y después terminas, es que tú no sabes de quién soy hijo, yo soy hijo del rey. No me debes de tratar así, ¿qué te pasa? Y empiezas ahí hasta profetizarle, ¿no? Algo ahí. ¿Tú crees que eso va a llevar a la gente a Cristo? ¿Qué sucede con las situaciones que tú vives a diario, con tus vecinos, con tantas cosas? ¿Te vuelves siervo de los demás para ganarlos? Para que por lo menos la gente que vive a tu alrededor diga, es que esa familia es diferente. Por lo menos saben que existen ustedes. En algún momento con ese entendimiento no has ido y a saludar a tus vecinos para tratar de tener un acercamiento. O te da pena, te da miedo, o no estás dispuesto a sufrir ciertas cosas, a menguar, a volverte siervo de todos, porque todo el mundo quiere que lo sirvan, ¿verdad? Es más, es bien fácil, no, pues, que me sirvan, pero tenemos el mayor ejemplo en Cristo, ¿no? Él nos dio la enseñanza que nosotros, antes de que nos sirvan, estamos para servir a los demás, mostrarle a los demás el carácter cristiano, que cuando llegas a un lugar y te tratan mal, pues tú no lo tratas igual. Digo, a veces hasta en los hermanos, hace poquito estaba hablando con un hermano y me contestó mal, hasta le dije a mi esposa, ve cómo me está contestando. Y me dieron ganas, ¿no? Como decirle, oye, pero pues no me dijiste bien, pero dije, no puedo actuar así. Yo tengo que mostrar en todo momento el carácter de Cristo. Y tal vez se enojó, no sé, yo no puedo devolver de la misma forma. Y eso en verdad, hermano, que quita tantos problemas a veces. El ejercitarnos en la piedad. Y si me contesta mal, pues le contesto bien. Y hasta el otro a veces se queda, no tiene que ser así. Y ya se acabó el problema. Pero te empiezas a contestar mal y el otro y así. Y se vuelve una guerra y a veces entre cristianos. Digo, si actuamos así entre nosotros, ¿cómo vamos a poder servir a los que no conocen? ¿Cómo voy a poder servir a los que no conocen si con los que conocen me estoy peleando todo el tiempo? Dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme, ¿qué dice ahí? Copartícipe de él. Esto lo hago, dice, por causa del Evangelio. ¿Se da cuenta? Él ya no estaba viviendo para sí mismo, estaba viviendo para Dios. Y es algo bien importante de entender, ya no puedo vivir para mis propios fines, así era como antes vivía. No así vivíamos antes, cada quien por lo suyo, y no me importaba pasar por encima de quien tuviera que pasar para lograr lo que yo quería. Así vivíamos antes, ¿no? Cuando una persona empieza a actuar de esta forma, dice, y esto lo hago por causa del Evangelio, es porque verdaderamente ha muerto a sí mismo. Y porque algo bien importante, yo quiero ser copartícipe de la obra de Dios. Dios no me necesita, sí lo entendemos, pero yo quiero participar. ¿Por qué, hermano? Porque esta obra es la más importante. Yo sé que hay tantas cosas en este mundo y el hombre en su inteligencia que Dios le ha dado ha creado grandes cosas y hay tantas cosas, pero no es tan importante como la obra del Evangelio. A veces por eso demeritamos la iglesia, ¿no? Y no entendemos que es lo más importante, es lo que va a prevalecer por encima de todas las cosas.
Y usted y yo podemos ser copartícipes de esa obra. Pero debemos aprender a ser siervos, a servir a los demás, a no venir a la iglesia nada más a servirme, sino a servir. A no salir y nada más buscarme servirme de las cosas, sino servirle a la gente. Hacer testimonio, sin importar, mire hermano, ya dejes eso de que el miedo, la pena, eso no es de un cristiano. ¿Ama a Dios? ¿Dios le ha salvado? Ustedes han encomendado predicar ese evangelio por el cual hoy es salvo. Pero tiene que hacerlo con sabiduría, con amor, sin diluir el mensaje claramente, ¿no? O sea, lo que Dios le llama malo, pues es malo. Eso no lo puedo cambiar. A lo que Dios le llama bueno, pues es bueno. Eso no se puede mover. Pero la forma de transmitir ese mensaje, ahí es donde voy a depender de Dios, que Él me guíe y yo crecer en tener ese corazón de siervo, de no buscar mi propio beneficio, de no sentirme por encima de la gente, sí, y aprender a soportar ciertas cosas por causa del evangelio. Vamos a tener que soportar insultos, vamos a tener que soportar que nos cierren las puertas, vamos a tener que soportar a veces que nos corran de un lugar, que no nos quieran ver. Vas a tener que soportar tal vez que tu familia no te tolere. Ay, eres cristiano, ni me hables. Pero tú no puedes actuar igual. Tú no puedes responder de la misma forma. Todo lo tienes que soportar por amor de los que Dios ha llamado. ¿Tú quién sabes? ¿Tú cómo sabes quién es? Tal vez el familiar, el tío más refunfuñón, más enojón, al ver tu testimonio, que cuando Él te habla y te dice sus cosas, tú no actúas de esa misma forma, Él va a ver a Cristo en ti. Y tal vez en unos meses, en unos años, lo vas a ver postrado y arrodillado delante de Dios. Y tú fuiste copartícipe, fuiste instrumento de Dios para que Él viera la gloria de Cristo. Todo lo que haces, tu trabajo. ¿Cómo ve la gente que lo haces? Y esto lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Estás dispuesto, hermano, a soportar lo que tenga que ser? Deberíamos de estarlo. Señor, danos sabiduría, mi Dios, te pedimos. Reconocemos, Señor, que fuera de ti nada somos y que lo que hoy somos es lo que tú has hecho en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si siempre estamos pensando en lo que los demás nos tienen que dar, cómo los demás tienen que actuar y no en lo que yo puedo dar y cómo yo debo de actuar para con los demás. Señor, danos sabiduría para ser instrumentos que te den la gloria, Señor, en un mundo perverso y de obscuridad que va en contra de tu voluntad, Señor. Poder ser luz, que tu luz resplandezca, Señor, en nuestras vidas y que los demás vean esa luz tuya, Señor. Que tú verdaderamente nos has salvado y nos has dado una vida nueva. Que tú eres el Dios que salva, que tú eres el Dios que perdona, que tú eres el Dios que libera. Que nuestro mayor testimonio que podamos dar es nuestra propia vida, Señor.
Que la gente vea de lo que tú nos has salvado, de lo que tú nos has librado, la nueva vida que tú nos has dado, Señor. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a servirte, a entregarnos a ti, Señor, a servir a los demás, a ser instrumentos, Señor, para proclamar tu evangelio, Señor, a todos los que tú nos pongas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos guardes, Señor. Tú nos guardes, guarda nuestras vidas, Señor. Guarda la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos. Y aquí estamos, Señor, reunidos, unidos en tu nombre, Señor. Glorificándote, exaltándote, Señor, y escuchando, Señor, tu palabra. Gracias, porque es un privilegio que tú nos das. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.